Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy me acompañan mi esposa y mi hija, que hacía un tiempo no estaban con nosotros, y qué bueno que todos podemos hoy compartir la Escritura. Quiero pedirle que pongan su atención a este tema de hoy, que tiene un matiz que pudiera demandar cierta dedicación mental para nosotros asimilarlo, no porque sea profundo, sino porque el enfoque es poco frecuente, así como lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar, hermanos, de los creyentes y la cultura. Cultura, cultura, cultura. ¿Qué significa cultura? Es una palabra que hemos escuchado quizás demasiado ya en nuestra vida, pero ¿cómo la definiríamos, lo que es cultura? Cuando pensamos en cultura, a veces pensamos en un grado, en un nivel de educación y entendimiento que alcanzan ciertas personas producto de los estudios, el análisis o la observación. Pero cuando vemos en sí lo que es la cultura colectiva de una sociedad, puede ser de núcleos pequeños como una familia, puede ser de una institución académica, puede ser de una iglesia, puede ser de una zona o región, de una nación o provincia, donde de lugar a lugar hasta las palabras cambian de significado. Si nosotros vamos a cualquier cafetería en Santo Domingo y pedimos una tostada, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un pan con un poco de mantequilla y puesto en la tostadora, ¿verdad que sí? Vaya a Santiago y pídalo con una tostada. En Santiago se supone que una tostada tiene jamón, tiene queso, tiene lechuga y tiene unas cuantas cosas más. ¿Y cómo tú explicas que una palabra tan sencilla como esa tenga un significado tan diferente a tan solo hora y media de distancia? Cuando nos movemos a lo largo de América Latina, pareciera como si todos estuviéramos unidos por una historia común, como por ejemplo la colonización española, de donde nos quedara algún tipo de lenguaje que vamos a decir que es común, pero que cuando tú lo observas, tú dices, no estamos hablando lo mismo. A tal grado que tú ves en Argentina, y en Argentina tienen modos y tiempos verbales diferentes a los que nosotros tenemos aquí. Cuando yo estoy aquí predicando frente a ustedes y les digo, hermanos, miren por favor tal versículo, en Argentina dicen, mirá, tené, hablar, aprender, escuchar. Y tú dices, ¿cómo varía eso? Porque se puede definir la cultura como el conjunto de valores, criterios, creencias, enseñanzas y prácticas que identifican un grupo de personas, y esta cultura se va definiendo a lo largo del tiempo. Hay elementos de cada cultura que los creyentes heredamos y asumimos de las culturas donde vivimos, y que no necesariamente representan un problema o conflicto alguno con los valores del Evangelio. Entonces, todo aquello que no necesariamente explícitamente o de manera inferencial está prohibido en la Escritura y que es aceptado y practicado por una cultura particular, no habría ningún problema en que nosotros los practiquemos y lo hagamos parte también de nuestro sistema de valores. Es bien interesante, antes, cuando teníamos mucho intercambio
con misioneros y predicadores de afuera, ellos tenían una cultura muy particular. ¿Y cómo somos los caribeños? Ay, las damas dominicanas que inmediatamente se le tiran a cualquiera y le dan un beso como forma de cariño. Tú ves que ellos se espantaban y decían, ¿qué es esto? Eso es simplemente dos culturas que colindan. Cuando yo he estado fuera del país y he estado en otras culturas, wow, qué triste es cuando, según mi cultura, claro, ¿verdad? Para, ustedes saben, uno sentir esa supuesta frialdad que hay, que tú vas a una iglesia y nadie te busca y se alegran y son educados, pero tú no sientes que es lo mismo. Una vez yo estaba en Sudamérica y pensaba ir a una iglesia que coordiné con un pastor que me buscara, pero él no pudo llegar. Le dije a un taxista, llévame a una iglesia cualquiera, la primera que encontré por ahí, una iglesia bautista. Claro, si también hay una iglesia Fundamento Bíblico en Sudamérica, me voy a esa, claro está, ¿verdad? ¿Y qué resulta, señores? Que cuando yo llego allá, miren, ellos que tienen su etnia, que tienen menos mestizaje que nosotros, que tú sabes que todos son como con un mismo molde. Llego yo con una hermana mía, dos morenos, gigantes, yo para ellos. Inmediatamente esas damas me recibieron y de una vez me plantaron mi beso. Dije yo, tuve, esta es la iglesia que yo estaba buscando. Aquí sí me gusta, pero son temas de la cultura, entonces no hay problema con que asumamos estas cosas. Ahora, hay otros que pudieran no ser neutrales y que posiblemente tengan que ser confrontados a la luz de la Escritura. Unos pueden ser positivos, otros pudieran ser neutrales y otros pudieran entrar en conflicto con nuestra vida espiritual. Lo cierto es que no podemos escapar a la cultura. Todos nos movemos dentro de una cultura e incluso llevamos dentro de nosotros unos códigos que son los que rigen las cosas que nosotros apreciamos, creemos que son importantes y rigen nuestra conducta diaria. Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta mañana tú seas oportuno a nosotros y nos ayudes a aprender de tu palabra cómo manejar esta relación con las diferentes culturas con las que tratamos, incluso con las culturas que se dan dentro de nuestro propio país, ciudad y hasta barrio. Señor, con las diferencias de cultura que hay hasta dentro de nuestra propia familia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos permita aprovechar, discernir o combatir aquellos elementos de la cultura que van en contra de tu palabra. Háblanos con poder en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me quitaron el reloj y al frente. ¿Qué significa eso? Hasta que el Espíritu diga, ok. Así que ustedes saben. Hermanos, la cultura no se transmite necesariamente mediante lineamientos específicos que definen lo que es ser perteneciente a un grupo en particular. No necesariamente son mandatos dentro de cada sociedad, sino que se van asimilando en la medida que algunos modelan, dan ejemplos con su vida y mediante el pragmatismo de los que estamos observando decimos, mira, tú ves, así es como tiene que comportarse una dama, un caballero. Y algunos llegamos al punto de decir, ese es un verdadero creyente o esa no es creyente nada. Y como nosotros hemos desarrollado este esquema de cultura, lo vamos a imitar o rechazar. El creyente constantemente
debe evaluar los valores de la cultura a lo que pertenece a la luz de las Escrituras para hacer las adecuaciones de estos valores y de mandamientos de la Biblia y no dejarlos a criterios y creencias humanas de carácter relativo y temporales. ¿Qué resulta? Que dentro del ámbito de la cultura, fíjense, me estaba contando alguien que fue a Japón que el tratamiento entre las damas y los caballeros es algo muy diferente a los dominicanos, donde una dama saluda a un caballero y no es aquí, que aquí te hace ojo bonito la mujer y es simpática y chévere y comunicadora y te da la mano y te la agarra así, no, ella tiene su forma según su cultura, ¿ok? Y esto en algunos aspectos es relativo, pero claro, no siempre todo es tan simpático y vamos a encontrar puntos de conflicto que necesitan ser vistos a la luz de la palabra de Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo los creyentes se manejaron con la cultura. Y posiblemente el más cosmopolita de todos los creyentes, ¿quién fue? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ministró desde Asia hasta España. O sea, y ahí hay todo un gran abanico de culturas y sociedades con las cuales había que tratar. Yo quiero tratar 4 puntos con relación a la cultura. Primero, veamos los elementos neutros de la cultura. Un elemento que cuando lo vemos a la luz de la Biblia no es ni positivo ni negativo y posiblemente nosotros podamos asimilarlos sin ningún tipo de problema. Recuerden, y quiero dejarle este pensamiento: cualquiera que sea la cultura en que nos estemos moviendo, debemos estudiar dicha cultura. ¿Saben para qué? Para ver cómo podemos aprovecharla para comunicar el Evangelio. La cultura se puede convertir en un vehículo para la predicación. La cultura nos da una identificación y un acercamiento entre las personas. De hecho, dice el poeta que en los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llore que se quiere de verdad. Mira, dependiendo de tu cultura, tú vas a un entierro, a un sepelio. Ese sepelio, dependiendo de la clase social, puede ser en la salita de la casa, puede ser en la galerita o puede ser en una de estas suntuosas capillas mortuorias que hay, o incluso crematorias ya en Santo Domingo. ¿Y qué pasa? Que según la cultura a la que pertenezca cada gente, cada persona, si le tocó ir a una de esas frías y lujosas casas mortuorias, tú te vas a encontrar que hay una orquesta de cámara tocando un violín y la gente, hermano, cuánto lo siento, y todo se siente aparentemente tan frío, ¿verdad? Pero vamos a bajar para abajo, a que veamos lo que es la cultura. Yo tengo una tía que murió, tenía una tía que murió y ella pertenecía a una zona populosa de la capital. Yo aprendí mucho en esa oportunidad. Bueno, y lo que pasó fue que cuando salieron de la funeraria, entonces, ¿sabe lo que pasó? La famosa guagua que recoge a los que andan a pie fue y dio 2 vueltas por el barrio. Y yo pregunto, ¿pero no es para la funeraria que vamos? Sí, digo, para el cementerio. Sí, pero la cultura, ¿qué hace? Da 2 vueltas por el barrio para que la gente, tú sabes, la última despedida.
Y esas son cosas que nosotros podemos asimilarlas y que tenemos que aprender e incluso respetar cuando interactuamos con las personas, porque si no, tú eres frío, indiferente. Miren cómo el apóstol Pablo manejaba la cultura. Señores, la cultura es primordial para establecer vínculos y relaciones entre las personas. Ustedes verán cómo se pone práctico este tema ahora mismo. Sumamente práctico. Vayan por favor, a primera a los Corintios capítulo 9, Rosalía. Capítulo 9 de los Corintios, versículo del 20 al 22. Primera a los Corintios 9. Miren lo siguiente. ¿Cómo dice el Espíritu Santo aquí? Dice Pablo: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. ¿Qué está diciendo? Esta gente vive con una serie de rigores y de prácticas, y yo, para ganarme, lo que hago, me adecuo a esos rigores y prácticas, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Si tú quieres ganar a tus vecinos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, posiblemente tú tengas que trasladarte a esos aspectos que son neutros de su cultura para tú poder tener que acercamiento. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Querido, querida, entiende lo siguiente. A los que viven en un edificio, a los que viven en alguna lujosa y distante urbanización de esas que tú no logras ver la casa que te queda al frente, o los que viven simplemente en mucha estrechez, asegúrate de ver cuáles son esas cosas comunes que los pueden unir para que tú puedas predicar el evangelio. Porque te digo algo, la gente no le presta mucha atención a los mensajeros que están distantes a ellos. Si tú vives en un edificio y tú nunca has compartido, si tus hijos no se juntan con los hijos de los muchachos cuando están en el parqueo, cuando están en el patio, y tú no participas de nada, ¿tú sabes lo que tú estás comunicando? Yo pertenezco a una élite. Y ellos lo van a asumir como que tú le estás diciendo: yo soy mejor a ti y por eso no me junto contigo. Teniendo nosotros una cultura tan rica, tan permisiva, tan abierta, donde a todo el mundo se le permite una opinión. Y de hecho, nosotros somos uno de los mejores países, uno de los países donde mejor manejamos esta pandemia, porque aquí o todo el mundo es abogado, o todo el mundo es político, o todo el mundo es médico. De manera que tú dices: no, pero yo me estoy dando ya un tratamiento de tal cosa. Y tú dices: wow, cosas que en otros países ni se lo imaginan. Aquí nosotros manejamos eso en el día a día. Nosotros hasta aquí de ivermectina venden en la farmacia y se regalan, porque toditos somos médicos y todos estamos abiertos para recibir a los demás y opinar, a tal grado que yo estaba en estos días en una de esas tiendas por departamento, y no quiero que piensen que yo soy entremetido con esta historia que yo les voy a contar. El asunto es que yo estoy en la caja y veo unos padres que están llevando una bicicleta para su niña. Y le digo yo: escúchame, ¿esa bicicleta es para esa niña, para tu niña? Me dice: sí.
vengo yo, de entremetido, le va a quedar chiquita. Y me dice, sí, pero que en la tienda de bicicleta me dijeron que el aro tal. Entonces yo entré en una explicación. Tú sabes que todos somos expertos en algo, o en todo, mejor dicho. ¿Tú sabes dónde terminó la historia? Que la gente dejaron la bicicleta. Porque mi idea no era que ellos dejaran la bicicleta, sino que compraran una bicicleta que no le quedara pequeña quizás a diciembre. Y si nosotros tenemos esa apertura, que no somos tan fríos y tan distantes, ¿por qué no recuperar aquellas prácticas de nuestra cultura que luego nos van a abrir la puerta para predicarle a nuestros vecinos? Óyete, a lo mejor a nadie le gusta como tú cocinas, pero cuando tú le dices, vecina, yo hice este asopao y pensé en usted que le podía gustar, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa vecina contigo? ¿Qué va a pasar? Que esa vecina se va a acercar a ti y luego tú le puedes hablar del Evangelio. Pero si tú, por el contrario, vives en una comunidad, sábado en la tarde, los señores se sientan en franela, chancleta y pantalones cortos a jugar dominó, y tú nunca te has acercado y has compartido con ellos, ni siquiera te has puesto en la posición de observador y decir, pon esto, por aquello, pon lo otro, ¿cómo tú le vas a hablar después de a ellos de Jesucristo? Si tú te has mantenido como distante. ¿Y qué pasó? Bueno, que a veces nosotros somos tan rígidos, somos tan santos, somos tan espirituales, que nos mantenemos distantes de las personas a las cuales le tenemos que hablar del amor de Cristo. Pero yo te puedo hablar del amor de Cristo, pero no te me acerques porque yo soy mejor que tú. Y eso es lo que estamos comunicando cuando nosotros mantenemos una distancia en aspectos que simplemente no tienen nada que ver. Si los vecinos se acostumbran a pasarse comida, pásale comida. Si tú un día fuiste a los Nueva York, mira, hay gente que lo que queremos ver la atención. A mí han habido doñitas en la iglesia que me han regalado un jabón de baño que me trajeron. Eso no me va a resolver la vida a mí. Pero me está diciendo algo. ¿Qué me está diciendo? Te aprecio. Y aunque lo hayan comprado en el Nacional y me dicen, mira lo que te tengo, es un mensaje. Hermanos, aprovechemos la cultura para acercarnos, para compartir. Claro, siempre teniendo la prudencia correspondiente, pero explorando la cultura. La cultura se puede convertir en un vehículo como puente de predicación para con las demás personas, porque tú puedes decir, yo quiero hablarle al vecino de Cristo, pero no sé cómo entrarle. Usa la cultura. Usa la cultura, que puede ser un mecanismo importante. Esta cultura puede ser de deportes, puede ser de la junta de vecinos, puede ser del colegio, puede ser de lo que sea. Busca que a lo mejor tú no estás carente de oportunidades para predicar, lo que puede que tú estés carente de observación para identificar las oportunidades que Dios te está dando para predicar. Solamente que nosotros estábamos esperando que, tú sabes, yo quería predicarle, pero no a la mujer samaritana, yo quería predicarle a una señora de mayor respeto. Yo no, ¿cómo te digo? Yo sé que esos motoristas de los que echan carrera, que hacen el avión y todo ese tipo de cosas, que tienen pelas raras, yo sé que necesitan de Jesucristo, pero que sea otro que le predique. Eso es clasismo. El Evangelio no es clasista. El Evangelio utiliza cualquier oportunidad y método para comunicar de Jesucristo.
el conocimiento de la cultura como vehículo. Hermanos, cada vez que estudiamos el testimonio de la Escritura, nos vamos a encontrar con cosas que nos sorprenden. Cuando Pablo estuvo en Atenas, Hechos 17, del 16 al 30, nos dice, y voy a resumir solamente versículos del 21 al 23. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, oír o en oír algo nuevo. Entonces, oigan, pónganle el sentido a lo que estamos leyendo. Ya que esta gente lo que tenían era picazón del oído, comezón, que tenían un pitico que nada más se calmaba cuando escuchaban algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en el aerópago, en el sitio donde estaba la crema y la nata, eso significa que él tuvo que pedir un turno, él tuvo que socializar con esta gente, hasta que le dijo, señores, tengo una palabra para ustedes que me gustaría compartir. Se puso en pie en medio del aerópago y dijo, varones atenienses, en todo observo que sois que muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dime tú si Pablo hubiera sido un bautista RT. Dice, aquí está el diablo regado en esta ciudad, como he hecho yo en muchos países donde he ido, que me he metido en mi hotel y yo no sé ni cómo luce la calle de afuera. Wow, qué pena. ¿Cuánta oportunidad perdemos nosotros? Porque pasando, ¿qué significa eso? Que Pablo hizo un recorrido y preguntó y entendió acerca de los santuarios. Hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dijo, no, por aquí tenemos un punto común. Esta gente son religiosas, tienen incluso un espacio para el Dios no conocido, por si acaso. Pues mira, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo represento. Y si Pablo encontró un punto de coincidencia a partir del cual compartir el mensaje de Jesucristo con personas altamente paganas, señores, pues no debe haber ningún problema en que nosotros le encontremos y nos ponemos a buscar el punto de coincidencia entre el ser cristiano y la Virgen de la Altagracia. Ay, ha blasfemado el varón Elías. Para llegar a este punto de su discurso, Pablo se interesó. Y este templo, y este santuario, y este quién era, y este quién era, y ese quién es, sin alarmarse. Sin alarmarse. Oigan esto. Una vez yo llegué a Quito, una ciudad que está bien arriba en Los Ángeles, en los Andes. Y no bien llego yo al hotel, que ni sabía la altura a la que está esa ciudad, me dice quien me invitó de algo que íbamos a hacer juntos, una actividad de formación. Te vamos a pasar a buscar para llevarte a la ciudad, a lo que para ellos sería la ciudad colonial. Y como un gesto de cortesía, me llevó a la Basílica de Quito. Yo no sé cuántas veces más grande que la catedral de aquí es eso. Eso es impresionantemente grande.
¿Y sabe qué? Dentro de ese templo, ellos tienen un espacio para la Virgen de la Mercedes, para la Virgen de la Altagracia, para la Virgen del Cobre, para la Virgen para la Señora del Manejo, y para cada Virgen de Latinoamérica, ellos tienen una representación con una imagen. Yo, como un creyente, tú sabes, rígido, como se entiende que debe ser, ¿qué yo debí de hacer? No, yo me quedo hasta aquí, yo no miro para allá porque de ahí para adelante están los ídolos. ¿Qué yo hice? Oh, papá, yo recorrí eso, tomé un video, hasta me pusieron a subirme por una escalera, me llevaron a un campanario, me llevaron a la nave de arriba. Eso fue un asunto impresionante, hasta el punto que tuvieron que darme un té de coca. Por el tema de la altura, le cambia el manejo de la sangre, el sistema circulatorio. Y yo tuve que decirle, mira, vamos a dejarlo hasta aquí porque yo tengo apenas 1 hora, 2 horas que llegué a un lugar tan alto, y si me llevo de ustedes que están aquí, cuando viene a ver trepándome en un sitio de eso, me da un infarto. El asunto fue que me llevaron a diferentes lugares. Yo no reaccioné. La historia termina en que sí pude compartir el evangelio en diferentes capacidades, y el Señor, utilizando una serie de vehículos que Él había puesto alrededor de esa persona es creyente hoy en día. Pero ¿qué pasa si yo rasgo mis vestiduras? ¿Qué pasa si nosotros nos espantamos como nosotros hacemos? Yo les voy a decir algo para que ustedes vean lo mal que estamos nosotros. ¿Cuántos de aquí han ido a Higüey? Hay un paquete de gente. ¿Cuántos han ido a la basílica? Adivinen qué, yo no he ido. Le pregunté a mi esposa, no ha ido. ¿Quiénes no han ido a la basílica? ¿Quiénes han ido a Higüey y no han ido a la basílica? Levanten la mano. Nada más vemos 3 RT aquí, 4, 5. ¿Tú sabías que tú, conociendo la cultura, la creencia, la religión de un lugar, tú tienes un punto común para hablarle de Jesucristo? 21 de enero, día de 21 de enero, día de Altagracia. Oh, pero eso es un momento trascendente que nosotros podemos decir, wow, María, la sierva que Dios escogió para traer a Jesucristo, y terminar hablándole ¿de qué? De Jesucristo. Tú has llevado a tus hijos a la ciudad colonial. Tú has ido a la noche larga de los museos. Tú has enseñado a tus hijos y tú has participado de las celebraciones y las marchas del 27 de febrero. ¿Tú sabes una cosa? Todo esto son elementos que nosotros podemos utilizar como vehículo para hablar de Jesucristo. De hecho, 26 de enero, día de Duarte, ¿verdad? El partido a destiempo y célebre autor y superdotado en muchísimas otras áreas, el doctor Joaquín Balaguer, escribió una obra acerca de Duarte que se llama como El Cristo de la Libertad. Oye, pero ya tenemos un punto para hablar de Cristo. Duarte, como gestor de la independencia nacional, independientemente de todas las teorías que hay, wow, él hizo un sinnúmero de cosas, a tal grado que el doctor Joaquín Balaguer lo identificó como el Cristo de la Libertad, porque hasta Balaguer entendió la figura de Jesucristo. Tú has entendido la persona y la obra de Jesucristo. De eso te quiero hablar. Señores, hay demasiadas cosas que nosotros podemos aprovechar para comunicar a Jesucristo, claro, utilizando la inteligencia y la prudencia.
hay muchísimos puentes, muchísimos elementos en común que nosotros podemos aprovechar. Oigan, dice Hechos 17 que mientras Pablo esperaba al resto del equipo que se iba a juntar con ellos, creo que desde Corinto, él dice que el corazón de él enardecía viendo la idolatría a la que vivía en la ciudad. ¿Pero qué hizo él? Él no se paró con un megáfono, él no mandó al infierno a todo el mundo. Él desarrolló una estrategia y dijo: a donde quienes es que yo tengo que pedir una audiencia para yo hablar del tema que yo quiero. Cuidado si tu estilo radical y poco inteligente te tiene limitado de predicar el evangelio. Y yo sé que tenemos muchas figuras en el día de hoy que pudieran encajar dentro de nuestra cultura, y algunos dicen: si yo un día me convierto, yo quisiera ser como Felipe y Soporte. ¿Ustedes saben quiénes son esos, verdad que sí? De aquel lado del río. Pero no, señores, busquemos la oportunidad, los puntos comunes para hablar de Jesucristo. Ahora, tercer punto, debemos tener extremo cuidado de no concentrarnos demasiado en la cultura, porque a pesar de que todo el que es mencionado en la Biblia pareciera que fuera dominicano porque es experto en aspectos culturales, religiosos, nacionales, debemos tener cuidado con lo siguiente. No es nuestra riqueza, no es nuestro conocimiento, no es nuestra educación lo que va a traer las personas al Señor, pues podríamos convertirnos en campeones de miles de batallas, pero sin poder comunicar a Jesucristo. Pongo como ejemplo al mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Corinto, Corinto era una ciudad netamente intelectual, así como Atenas era una ciudad entregada a la novedad. Lo de los corintios era escuchar cosas profundas, amaban a los oradores griegos, eran reconocedores de la finura y la capacidad de las personas, a tal grado que a pesar de Pablo ser un aventajado en su época, ellos menospreciaron a Pablo, porque Pablo, en pocas palabras, ¿qué dicen ellos? Pablo no me sabe a nada, no sé, como que el tipo escribe bien y cosas, pero cuando tú le pones atención a la sustancia, él como que no conceptualiza, y además es un chimicuí, porque mira, es gambao, es calvo, tiene la nariz así, es chiquito, y lo menospreciaron. Y Pablo, dándose cuenta temprano de esta situación, vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Y yo quiero, hermano, que nosotros nos vayamos al meollo del evangelio. Es bueno si hacemos puente con la cultura. Es bueno si buscamos esos elementos comunes que nos pueden dar la oportunidad. Pero nunca debemos olvidar el contenido de nuestro mensaje. Dice así la palabra de Dios en los versículos del 1 al 5 del capítulo 2 de 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este que crucificado. ¿Tú quieres que te diga la verdad que está diciendo este pasaje? El mundo lo que necesita es que le hablen claro y pelado. ¿De quién? De Jesucristo. Es bueno si tú conceptualizas, es bueno si tú dominas la cultura, es bueno si tú has viajado, si has leído qué sé yo cuántos libros, que habla tanto idioma,
si tú puedes respirar bajo el agua. Todo eso está fantástico, pero lo que el mundo necesita, ¿qué es? Que le hablen clara y llanamente acerca de Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque cuando el hombre es exaltado, producto de su profundidad, la vista de quienes los escuchan se centran en el hombre y no en la obra de Jesucristo. Qué bueno que esta iglesia tiene los predicadores que Dios le ha dado. No dicen amén, parece que dije algo malo. Porque aunque hay muchas celebridades alrededor del mundo que son de alto conocimiento, profundidad y notoriedad, de algo estamos claros, que los siervos que Dios ha levantado a través del tiempo en esta iglesia no son la base de la fe de esta iglesia, es el nombre de Jesucristo. Y pudiera ser que nosotros, distraídos con esta excelencia del conocimiento y de cultura y lectura de libros y debates y todo eso, aún así pudiéramos o llegáramos al nivel que, oigan, lo disfruté en demasía. Cada minuto de Agustín Laje yo lo disfruté como si hubiera sido yo, señores. Lástima que se fue tan pronto. Debo quedarse un mes en el país. Y debemos dar gracias a Dios por un hombre que no dice ser creyente y es un intelectual, es un humanista, pero que Dios lo ha levantado para que humille a los arrogantes y pseudocientíficos que privando en científicos quieren establecer la cultura de la muerte, no solamente allá afuera, sino que la cultura también va a entrar a la iglesia y a la familia. Vimos como el pastor estaba diciendo de una iglesia que tiene una pastora atea, como si no fuera suficiente tener la pastora, también es atea. ¿Y saben algo? Pudiera ser que nosotros llegáramos a ese nivel de especialización y profundidad. Pero escuchen algo, el evangelio no está reservado para una élite, no está limitado para aquellos que pueden conceptualizar. El evangelio está dado para que personas como la sierva que vivía en la casa de Naamán, cuando veía a la doña desesperada con la enfermedad de su esposo, le dijera: si el don fuera el profeta que está en mi tierra, él lo sanaría de su lepra. Y vemos que gran parte de las conversiones no se dan con profundidad de palabras, se dan con testimonio, incluso sin articular muchas palabras, porque dice la palabra de Dios que la mujer creyente gana a su marido incrédulo, ¿cómo? En silencio. Entonces, ¿tú sabes cómo se llama eso? Poder. Poder. La mujer no se gana al marido con una cantaleta que tú vas a perder, que tienes que hacer esto, no. Tranquila. Sé de buen testimonio que Él te está mirando. Y Dios en su momento habrá de hacer la obra en Él. Entonces, reconozcamos que Dios utiliza al siervo, Dios utiliza al pescador, Dios utiliza al jornalero, Dios usa a la señora del servicio, Dios usa al que limpia el jardín, al que busca la basura, al que baña a los perros, al motorista, así como utiliza también al intelectual. Lo importante es que independientemente del contexto donde Dios te haya puesto, tú comuniques el evangelio de Dios de una manera no buscando impresionar,
como muchas veces nosotros que hemos ganado debates, pero hemos perdido la audiencia. Nuestro negocio no es ganar discusiones. Nuestro negocio es hablar de Jesucristo y de este crucificado. Y finalmente, el cuarto punto del que les quiero hablar es enfrentando la cultura. Claro que en la cultura se van a dar elementos que necesitan ser confrontados con la palabra de Dios, porque, como estaba diciendo el pastor Ángel, ese ataque de la cultura pagana, de la cultura de la muerte, no crean que él va a cruzar por ahí, por la puerta. Va a tratar de entrar y de ganar un espacio y de que le escuchen y de que nosotros nos alineemos a lo que ellos están diciendo en su cultura de la muerte, en su cultura de ideología de género, en su cultura del aborto, en su cultura de la promiscuidad. Nosotros no le vamos a predicar a la cultura, nosotros le predicamos a las personas que pertenecen a cierta cultura para que vengan a Jesucristo, que Jesucristo transforme su corazón. Él nunca nos mandó a ganar una batalla contra la cultura. Si nosotros echamos una batalla contra la cultura es porque nos interesan las personas que están dentro de esa cultura. A nosotros nos interesa preservar la vida de los cientos de miles de niños o de los millones de niños que alrededor del mundo mueren como consecuencia de una cultura abortista. Nos interesa salvar el alma de muchos jóvenes que ya a temprana edad en la adolescencia le están diciendo, no, mira, que tú no eres ni varón ni hembra, tú tienes hasta los tantos para definirte. Oh, y después que queden amarrados de un pecado de homosexualidad o lesbianismo, o que los persiga durante años la culpa de haber matado a un niño. Entonces, ¿saben qué? Por eso nosotros predicamos contra el pecado de las culturas, no para ganar la cultura, sino para salvar a las almas que van a ser influenciadas de manera terrible por estas culturas. Por eso Pablo, cuando estuvo en Corinto, cuando estuvo en Éfeso, cuando estuvo en Creta y en otros lugares que visitó, nunca trató de corregir la cultura. Él le dijo, miren, un asunto es lo que está pasando allá afuera y otra cosa es cómo debe ser dentro de la vida congregacional. Por eso Pablo, cuando estuvo en Corinto, vamos a Corinto capítulo 6, primero Corinto capítulo 6. Versículos del 12 al 20, aquí le está haciendo una denuncia contra la cultura de promiscuidad que se estaba dando y que formaba parte de la identidad corinta, a tal grado que existía un dicho que decía que no todos los hombres daban, no tenían la madera para ir a Corinto, porque Corinto, dentro de su organización como ciudad, tenía aproximadamente unas 1000 sacerdotisas sagradas que su rol era atender con favores sexuales a los que allí llegaban, y no todo el mundo estaba preparado para una pela tan fuerte. Dice, y mírenlo aquí para que ustedes vean la cultura, cómo nos impacta. La cultura no necesariamente está en un eslogan, la cultura está en una forma de pensamiento y la cultura permea la sociedad, y nosotros que venimos de esas culturas, venimos con nuestras culturas adentro de la iglesia. Por eso, en Holanda, las cristianas no tienen mucho más hijos que las no creyentes, porque arrastran no solamente los valores de la cultura, sino que también arrastran los juicios que Dios envía sobre una cultura.
Todas las cosas me son lícitas, 1 Corintios 6, 12 en adelante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para la vianda. Cualquiera diría, no, es que lo natural, la vida tuya, tu juventud es para tú vivirla. Da tu gusto a todo lo que tú quieras. Experimenta, conoce. No te dejes limitar de Elías, que mira la edad que se casó, ni de la mujer de él, ni del otro, ni de lo otro, que si por ello es, tú pierdes tu juventud y no disfrutas. No. Y oigan lo que él hace. Él toma un pensamiento de la cultura y lo pone en contexto con la palabra de Dios. Y algo que se entiende que es la correspondencia natural de vivir para el placer, para la gratificación sexual. Dice Pablo en el versículo 13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y luego sigue hablando y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? ¿Qué dice él? De ninguna manera, jamás. ¿Y qué es lo que nos están proponiendo nuestros jóvenes, nuestras familias? Nosotros no estamos saliendo a perseguir la cultura porque está allá. Nosotros tenemos que pelear contra la cultura porque la cultura nos persigue hasta dentro de nuestra propia familia. La cultura invade nuestras televisiones, nuestros radios, lo invade todo, y por eso nosotros tenemos que enfrentar la cultura. Pues ¿sabes por qué? Porque con eso tú pudieras estar salvando a tus hijos, a tus hijas, a tus vecinos, a tus parientes, a tus amigos. ¿Y sabes qué? ¿O no sabéis que el que se une en una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo lo hace. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? La cultura no nos dice eso. Si ustedes recuerdan el fatídico y repugnante anuncio de Profamilia hace unos años, que se veía una jovencita adolescente que la mamá le encontraba un preservativo y ponían la gesticulación de la mamá como una tirana metiéndose en la vida de esa muchacha que puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Y lo que está diciendo, actúa, tenían 3 palabras ahí. El asunto es que cree, defiende y actúa. Haz lo que te dé la gana. No dejes que nadie te robe tu derecho. Pero la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que recuperar la dignidad del cuerpo, la dignidad de la vida, reconociendo que somos obras de Dios y que nuestros cuerpos pertenecen a Él, no para estarle dando satisfacción a todos los deseos antinaturales o no que se nos puedan ocurrir. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso no es lo que nos está diciendo la cultura. Y eso le está llegando a nuestros hijos. Yo no sé qué es peor, si HBO con su programa Inmorales o Disney con su programación, ¿cuál es la palabra? Tan disimulada. Por lo menos tú sabes que lo que hay en el cable ya a cualquier hora es terrible. Pero el mensaje que Disney y los canales de niños les mandan a nuestros hijos es una cosa del otro mundo. Vayamos a Efesios 5, por favor, y ya estamos terminando. Efesios 5, del 15 al 20. En Éfeso existía lo que era el culto a Dionisio para los griegos y de Baco para los romanos. Cualquiera de los dos con lo que tú te fueras era exceso y desenfreno. Imagínate, era el dios de la bebida, el dios del romo, el patrón de los drinks y los centros cerveceros. ¿Y qué pasa? Mira lo que dice Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la característica que practicaban esta gente, los seguidores de Baco? Bueno, lo mismo que se da en nuestras fiestas patronales, desenfreno y carnalidad de todo tipo. Lo mismo que se da en un carnaval que posiblemente tenga su mejor expresión de decadencia en el carnaval de Río de Janeiro en Brasil, que eso es una cosa del otro mundo, o el Mardi Gras en New Orleans, Estados Unidos. Y oigan lo que sucede. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos anuncios de leche pasan al día y cuántos anuncios de bebida y de romo y de vicio pasan al día? ¿Quién invierte más? ¿Quién vende más? Ok. Entonces, él está diciendo, no participen de las cosas de la cultura. Porque la cultura simplemente es disolución. Y en la medida que nosotros nos involucramos para practicar aquellas cosas perniciosas de la cultura, de esa misma manera dejaremos o no podremos o estaremos ocupados en cosas que no convienen y no podremos hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales para crecimiento y gracia de los oyentes. Y por último, el último versículo que les quiero mostrar está en Tito. Vayan por favor a Tito. Tito, capítulo 1, del 12 al 13. Pablo dice que cuando él estuvo en Creta, encontró una problemática tal que dejó a Tito para que pusiera algunas cosas en orden. Y aunque el evangelio había, digamos así, florecido, y hay quienes dicen que Creta, a pesar de ser una isla no tan grande, tenía unas 100 iglesias. Y que si habían 100 iglesias, los problemas que habían allí de liderazgo, las características del liderazgo eran terribles. Y él enfrenta los pecados de la cultura que querían manifestarse dentro de la iglesia. Y oye lo que dice Pablo. Dice anteriormente que hay versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales les es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, hablando de lo que dijo un natural, uno de ellos, su propio profeta, un poeta, dice: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eso vendría siendo como la canción del fenecido y también partido a destiempo, Joseito Mateo, que tenía la canción aquella que daba un mensaje equivocado de lo que es ser dominicano, que dice: a mí me llaman el negrito del batey. ¿Por qué? Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo se lo dejo yo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Y saben algo? ¿Y qué ha sucedido? Que gran parte de la sociedad dominicana, los hombres se dedican a la vagancia. Y lo que quieren vivir en el colmado y sin echar para adelante. Y las mujeres que tienen un trabajo aquí, que tienen un lavado por allí, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Porque los hombres no están asumiendo su rol de liderazgo y de suplidores de su casa. Y la mujer volviéndose loca con 2 y 3 trabajos, vendiendo café, haciendo dulce, haciendo de todo tipo de cosas para ver cómo complementan lo de la casa. ¿Y sabes lo que dice Pablo? ¿Tú ves eso que dijo ese tipo? Eso es verdad de los cretenses. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hermanos, ¿qué vemos de la cultura en este tema que hemos visto? Bueno, vemos que hay elementos neutros de la cultura que nosotros pudiéramos aprovechar.
Incluso hay culturas que son tan raras para nosotros que en Japón, después del maremoto, hubo gente que encontró dinero, oye, entre los escombros, y fueron y lo llevaron a la policía. Miren, yo me encontré esos 100 yenes debajo de un escombro. Bárbaro, qué cultura. La cultura dominicana, ¿qué dice? No, pero eso me lo mandó el Señor para que yo me ayude. Porque mira, por ninguna parte, ese billete dice el nombre. Y si aquí habían 100,000 personas en esta ciudad y fueron evacuadas y la ciudad fue barrida, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que decir? ¿Qué es lo que dice el dominicano? No, pero esto me lo puso Dios para ayudarme. Ay, Señor, tú que obras por forma misteriosa. Pero ellos tienen una cultura con cosas valiosas que pueden ser aprovechadas, aunque también tienen cosas perniciosas en su cultura. También vemos que el conocimiento de la cultura nos puede abrir puentes de predicación, de manera que doñitas, hermanas, traten de establecer acercamiento con las vecinas o con los mismos familiares que a veces viven tan distantes unas de otras, porque tú sabes que fulano es suyo, que esto, que aquello, y se tienen una retahíla de problemas. Y recuerda, Jesucristo vino a buscar fue a los perdidos de este mundo, Él no vino a buscar a los perfectos como tú. Así que pon de tu parte para alcanzar a las personas para Jesucristo. Y mira, los hombres que son muy especialistas, y ya ustedes saben que yo soy el primero de los entremetidos, cuando se daña un carro, inmediatamente hay uno que busca un alambre, el otro busca qué sé yo qué, pero el varón de Dios se queda de su casa mirando para afuera. ¿Qué está diciendo? A mí no me interesan mis vecinos. No me interesan mis vecinos. Mira, están haciendo una organización de la Junta de Vecinas, el varón de Dios no participa. Los vecinos no saben ni el nombre del varón de Dios, porque como él es tan puro y tan santo, él nunca ha ido donde están los muchachos jugando dominó, ni se ha parado a ver el juego en la calle, porque él vive tan lejos. Entendamos la cultura y veamos qué puente podemos crear. No nos concentremos demasiado en la cultura, porque es mediante la locura de la predicación que la gente viene al Evangelio, no mediante que nosotros ganemos una discusión. Les dije que pudiéramos tener el manejo tan impresionante que tiene Bin Laden y no tener ningún convertido. Es precisamente en ese testimonio sin palabra, en esa palabra de poder cuando hablamos, que Dios va a obrar en la vida de los demás. Y recuerden, las cosas de nuestra cultura que deben ser rechazadas a la luz de la palabra de Dios. Para mí es impresionante, la mujer más agresiva del mundo, la dominicana. Increíble. ¿Cuánto ostenta el enseñar los pechos, la sensualidad, que la faldita, que el tatuaje, la mariposa, la rayita, todo ese tipo de cosas? ¿Y por qué las dominicanas son así? Porque es la agresividad de nuestra cultura. ¿Y por qué los dominicanos al que le pueden arrancar un brazo en un negocio lo hacen? Porque es parte de los pecados de nuestra cultura. Hermanos, sea cual sea la cultura donde Dios te haya puesto, sea una cultura encumbrada y de mucha educación, o sea la cultura del callejón y la calle, ahí Dios quiere utilizarte y a través de ti Dios quiere glorificarse y salvar a personas. Así que vete a ti mismo, mírate a ti mismo, a ti misma, como un instrumento de Dios que Dios ha elegido para salvar a muchos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Padre, damos gracias por tu palabra, esperando que la misma sirva de motivación para que, siendo libre o esclavo, siendo ilustrado o ignorante, siendo pobre o acaudalado, Señor, tú nos des la oportunidad de impactar a las personas para vivir para ti. Gracias, Padre, por esta tu iglesia. Gracias por el lugar donde tú le has puesto. Gracias porque ellos no rechazan su propia cultura, sino que la explotan
para el beneficio de las almas. Gracias por sus líderes, gracias por el testimonio de todos en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos.